Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrevista de Telediario Televisión. Soy Guillermo Jeremía y vamos a analizar en los minutos que vienen una paradoja que vive el momento económico actual, mientras las pulseadas por obtener beneficios y no pagar consecuencias en la discusión del presupuesto que se está dando esta semana dan cuenta de la puja distributiva, lo que habitualmente nosotros conocemos como el reparto de la torta. Bueno, hay un estudio muy interesante que se dio a conocer esta semana del Centro de Economía Política, CEPA, en donde establece claramente que en esa puja distributiva hay ganadores y perdedores, y que en ese reparto de la torta hay sectores que se la están llevando a buena parte de la producción económica en la República Argentina. Para analizar esta situación que vive nuestro país de crecimiento, pero de mucho sufrimiento en los sectores de menores ingresos, vamos a convocar a Martín Epstein, que es politólogo y analista económico del Centro CEPA. Un gusto, Martín. Gracias por aceptar la videollamada. Hola Guillermo, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿por dónde empezar? No sabíamos cómo explicar esta situación, pero cuando lees las variables macroeconómicas, parece que todo va viento en popa, pero cuando ves lo que sucede en sectores que no llegan a fin de mes, algo no está cerrando. ¿Qué surge del informe elaborado por ustedes? Sí, como decías recién, estamos ante una paradoja, ¿no? Porque uno tiende a pensar que cuando estamos en un ciclo recesivo, cuando la economía se cae, esto obviamente va a afectar el empleo, va a afectar el salario. Y por el contrario, tendemos a pensar que si la economía crece y va viento en popa y los indicadores son positivos, esto termina por afectar favorablemente también al empleo y al salario. Bueno, hay una partecita que hoy no está dándose, que es que efectivamente todos los indicadores muestran desde el piso de la pandemia para acá una recuperación económica muy notable, con indicadores que muestran no solo el crecimiento del PBI, sino también el uso de capacidad instalada, el nivel de generación de empleo, los niveles bajos de desempleo en un contexto de una alta tasa de actividad, pero esto no se termina de traducir en una recuperación significativa del poder de compra del salario. De hecho, cuando nosotros miramos el ciclo largo que inicia en 2016 para acá, notamos que con una incidencia más significativa durante el gobierno de Cambiemos, los salarios han perdido progresivamente respecto a la situación en la que se encontraban allá a finales del 2015. Y esa es parte de la paradoja porque, insisto, la caída es explicable en el contexto de una economía que se cae, como ocurre entre el 18 y el 20, pero llamativamente con la recuperación económica del 21 y lo que va del 22, esto no trae aparejado mejores condiciones de salario. En la secuencia que ustedes analizaron, ¿cuándo comienza? Mira, nosotros tenemos datos obviamente de bastante para atrás, pero nos interesa mirar sobre todo el ciclo 16-22. ¿Por qué? Porque es un ciclo que muestra un proceso de contracción de la economía fuertemente a partir de 2017-18 durante el gobierno de Cambiemos. Y entonces lo que notamos es que en un escenario en el cual hacia 2016 la distribución de la riqueza mostraba una participación mayoritaria de los asalariados en esa renta por encima del 52%, nos encontramos con que la brecha que en ese momento respecto a el empresariado era de 12 puntos en favor de los asalariados, hoy se ha igualado y se ha revertido en favor del empresariado, que está ganando hoy por encima del 45% de la renta nacional. Esto es un ciclo que claramente muestra un proceso de transferencia muy significativa en esa puja distributiva que mencionabas antes. Esto se ha dado en un continuo. ¿Hubo algún periodo en donde los trabajadores recuperaron la posibilidad de al menos una pulseada equilibrada? Mira, el momento de mayor pérdida de esa disputa en la tensión capital-salario se dio durante los primeros años de este ciclo, y esto es desde el 2016 al 19. El 70% de la pérdida de esa disputa se da en el contexto del gobierno macrista. En ese contexto, insisto, además lo que se nota es cómo el proceso de caída de la economía viene de la mano de un reordenamiento de cómo se distribuye. Ahora bien,
Lo particular es que, salvo en el momento en el cual la pandemia marcó una contracción de la economía y en ese contexto entonces el salario le ganó un poco a la porción del empresariado, pasado el momento más crítico de la pandemia, se ve un proceso en el cual nuevamente se sigue el camino de concentración de la riqueza y entonces el resultado final es que no se logra desandar esa distribución inequitativa de la renta. Por eso hay este clima de el crecimiento está de algunas variables macroeconómicas, pero la mayoría de la gente no lo percibe. Sí, de hecho, cuando vos te fijas, la gran discusión respecto a digamos, la problemática de hoy no es la generación de empleo. Si hoy estás en niveles de empleo muy positivos, ¿sí? Por debajo del 7%, es un buen dato, pero además en un contexto de crecimiento de la actividad económica, porque a veces pareciera que el desempleo o la caída del desempleo puede tener que ver con gente que deja de buscar. No ese es el escenario, estamos en un escenario de alta actividad económica y alto nivel de empleo. Y sin embargo tenemos a más de la mitad de la población asalariada, cobrando salarios por debajo de la línea de pobreza. Con lo cual, ahí hay una cuestión que claramente es atribuible a la puja distributiva. Si hay un sector que se está quedando con esa renta de manera muy significativa y un sector que está intentando pujar para recuperar poder de ingreso y no lo logra. Sí, hay una paradoja dentro de la paradoja, que es que en ese escenario se quejan y protestan más los que están recibiendo los beneficios de esta situación que los que están eh, recibiendo el perjuicio, digamos. Hay más protesta del sector empresariado, de la producción agropecuaria, por ejemplo, que los propios representantes sindicales. Bueno, el sector agropecuario tiene una particularidad, que es el sector más injusto en la distribución de la renta en esta relación capital-trabajo. ¿Sí? Apenas el 14% de la renta agropecuaria va a parar a manos del asalariado. Y entonces es llamativo que efectivamente sea un sector que ponga el grito en el cielo cada vez que se discute la rentabilidad. Perdón, detengámonos en ese dato, Martín, antes de avanzar con la explicación. Habitualmente se menciona que lo ideal del escenario es el 50-50, 50 para el asalariado y 50 para el capital. En el campo, el 74, no, el 84%, el 86% se lo lleva el capital y el 14% el asalariado. No, no exactamente, porque en la cuenta, cuando vos mirás capital y salario, o empresarios y Sí. asalariados, no es una cuenta que te dé 100 porque tenés en el medio otros componentes Ajá. de la producción que no están incorporados. Y entonces no siempre te va a dar 100, en general no te da 100. Pero lo que sí es cierto es que la participación de los asalariados sobre la renta en el campo es la peor de todas, ¿sí? Es el sector que peor distribución tiene de la renta. Lo que sí, digo, me animo a decir respecto a lo que decías recién del 50-50, digo, esa es una ambición de un proyecto económico y político particular, ¿sí? No todo el mundo empresarial y político está de acuerdo con esa distribución en la discusión de la puja distributiva, ¿sí? Hay quienes consideran que la distribución tiene que ser 70-30, que es el camino al que estamos yendo si es que no se revierte la dinámica en la que estamos. Ese 50 y 50 tiene una impronta particular desde el Estado y para lograr avanzar en un esquema que permita una distribución un poco más pareja, las pocas veces o las veces en la historia argentina en las cuales se ha podido avanzar en una distribución un poco más equitativa, una acción del Estado muy directa para terciar, para intervenir directamente en esa disputa. Ese 50-50 también se implica una señal saludable no de crecimiento, sino de desarrollo, ¿no? Un crecimiento armónico de todos los sectores de la sociedad. Sí, hay una mayor distribución de la riqueza, ¿sí? El esfuerzo de los asalariados y las asalariadas es compensado de mejor manera cuando el escenario es el que planteabas recién. Pero como te decía, para lograr ese escenario hace falta un Estado que medie, que intervenga directamente en esa discusión. Y no pareciera ser la situación actual, ¿sí? Pareciera que en esa discusión, o al menos en esa disputa, el Estado no está actuando abiertamente en defensa de la recuperación del ingreso. Y acá meto una variable que es importante, que es cómo juega en esta situación el proceso inflacionario. No nos olvidemos que, si bien es cierto, estamos hoy camino a una inflación cercana al 100% para el cierre de este año, para ir un poco menos, el momento en el cual pega un salto muy fuerte la inflación es a partir del año 2016. Sí, hay un salto muy fuerte en la inflación en el 2016, que se menguó un poco en el 2017 y que vuelve a acelerarse a partir del 18-19.
El 2019 cierra con un 50% de inflación y con todos los salarios perdiendo en relación con la inflación. Algo parecido a lo que se está viendo ahora. Si con una inflación muy elevada, los salarios pierden poder de compra y esa diferencia entre inflación y salario es el diferencial de distribución que se queda el empresariado. Es decir, que la inflación es funcional a esta desigual distribución de la renta. Por supuesto. Sí, de hecho, cuando vos mirás hoy o intentás explicar hoy por qué hay una situación de inflación como la que estamos viviendo, por qué en ciertos sectores sensibles a la economía de los hogares la inflación se hace cada día más cuesta arriba, la única explicación posible es la situación de inercia especulativa, digo, así se la conoce por lo menos. ¿Por qué? Y porque no hay una cuestión de costos, no hay una cuestión de precios internacionales, no hay una cuestión de salarios al alza, digo, no hay explicación objetiva detrás del aumento de precios en sectores muy sensibles como por ejemplo el rubro alimentos. Y en ese contexto lo único para explicar es que el sector privado en el rubro alimentos está avanzando sobre la renta total a partir de el avance que significa avanzar sobre precios con estos aumentos, con una continuidad de ese ciclo inflacionario. Martín, ¿qué pasa con otros sectores? Recién mencionabas el campo. ¿Qué ocurre en otros sectores? ¿La puja es menos desigual? La puja es bastante despareja en general, ¿sí? Ahora, cuando vos mirás otros sectores, lo que notás es que en el extremo contrario, vos te encontrás con sectores, por ejemplo, del rubro servicios sociales y salud, donde la participación es un poco mayor, ¿sí? Ahí te encontrás con, al día de hoy, una situación de mayor participación del salario, pero también porque hay un escenario de mayor regulación y de mayor capacidad de presión de estos sectores a la hora de mantener el ingreso. Y en el medio te quedan los sectores de la construcción, los sectores de hoteles y restaurantes, pero de todos los sectores que nosotros analizamos, el único que hoy tiene una capacidad de injerencia o de presión para mantener una porción de participación en la renta significativa es el de servicios sociales y salud. ¿Sí? Ese sector es el único que está por encima del 50% de participación en la renta. Todos los demás están muy, muy por abajo. Em, Atacando la inflación, ¿se resolvería el problema? Porque además hay un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que todos lo reprochan por inflacionario. Bueno, yo no me animo a decir que digamos, atacando o dominando la inflación se resuelva todo. Me parece que es un camino necesario, pero no necesariamente suficiente, porque en un proceso de desaceleración inflacionaria aún podemos convivir con una mala distribución de la renta. ¿Sí? Pensemos en una inflación del orden del 5% mensual, que es el que plantea el presupuesto que se está discutiendo ahora. Obviamente estoy haciendo una simplificación porque la cuenta no es exactamente 5% mensual, pero si estamos hablando de una inflación establecida, pensada en el 60%, obviamente con toda el gran interrogante si se puede lograr o no, pero digo, 5% de inflación mensual para lograr una recuperación de la renta tiene que traducirse en un aumento de salarios por encima del 5% todos los meses. Digo, y eso lo imagino como un escenario bastante difícil, sobre todo porque cuando lo comparamos con los ciclos anteriores, no ha habido desde los gobiernos sobre todo del gobierno de Néstor y del gobierno de Cristina, un escenario de paritarias por encima de la pauta inflacionaria. En general, lo que se dio de ahí en adelante, del 2016 para acá, son negociaciones paritarias para intentar no perder o empardar con la inflación. En esa discusión, pensar en recomponer participación sobre la renta es difícil. ¿Y cómo se hace, Martín, para recomponer la... digamos, qué herramientas puede tener si no interviene el Estado, ¿no? En cambiar esa lógica? ¿Hay alguna herramienta? Bueno, algunos sindicatos son muy poderosos. Estoy pensando aceiteros, por ejemplo. Pero bueno, están en un sector de alta rentabilidad. Pero bueno, se hacen valer. La mayoría de los argentinos transita caminos muy difíciles para enfrentar la pelea por la renta. Sí, diste en el clavo, porque efectivamente si vos corres de la discusión al Estado y dejás esta disputa por el salario, por la renta entre asalariados y empresarios, todo va a depender de la capacidad de negociación y de gestión que tengan los representantes sindicales, los representantes gremiales. Y entonces esto se va a traducir necesariamente en que hay sectores que van a poder empardar o ganar
y la mayoría de los y las asalariadas van a perder, porque, digamos, por alguna razón llama la atención cuando gremios como aceiteros o como la bancaria o como el gremio de seguros o como camioneros tienen la posibilidad de discutir una negociación paritaria que le permita recomponer o al menos no perder contra la inflación. Todos los demás sectores que no mencionamos son los sectores que o bien pactan salarios a la baja, con lo cual muestran otra vez una situación de pérdida de rentabilidad, o directamente estamos hablando de sectores que en un amplio porcentaje están en situación de informalidad, que no logran ni siquiera tener una margen de negociación que le permita discutir renta. Y te agrego una variable más, que es que efectivamente el acuerdo con el fondo te produce un límite, porque uno de los sectores que vos tenés que considerar a la hora de la participación en la renta nacional y en la discusión salarial es el sector público. Y el sector público, en su negociación de paritaria, está negociando con el Estado, que tiene una serie de límites por el acuerdo con el Fondo Monetario, tanto para emitir como para poder avanzar en el déficit. Con lo cual, en esa negociación es muy difícil imaginar un proceso de recuperación fuerte del ingreso. En este escenario, desde el sector empresarial se está también en más de una oportunidad utilizando el argumento de la productividad. Bueno, si se aumentara la productividad, se podrían mejorar los ingresos. ¿Esa es una falacia? Absolutamente. Sí, sí, cuando vos mirás la relación entre productividad e ingresos, sobre todo en el contexto de la pospandemia, lo que se nota es que la productividad de los asalariados crece significativamente, si estamos en niveles de productividad récord, ¿sí? Mientras que esto no viene acompañado de un crecimiento del ingreso. Y de hecho es parte de la explicación. Digo, cuando vos tenés un nivel de empleo alto, ¿sí? Y esto no se traduce en mejores condiciones del salario, lo que está generando es que la hora hombre, la hora mujer de trabajo se pague cada vez menos y la productividad entonces se traduce en mayor rentabilidad para el empresariado. ¿Y esto se mantiene constante? ¿El sector laboral ha mejorado la productividad en la Argentina? Sí, sí, cuando vos miras el ciclo 2016-2022, hoy la productividad está por encima del índice en el 2000, en el primer trimestre primer semestre del 2016, perdón. Ahora, cuando vos miras qué pasó con el salario, cómo se movió el ingreso del asalariado entre el primer semestre del 2016 y el primero del 2022, vas a ver que hay una pérdida de casi 20 puntos del ingreso real de los asalariados. Bueno, y aquí el Estado me pareciera no querer ser el árbitro de esta desigualdad. Sí, y es llamativo porque en el contexto de la pandemia el Estado tuvo un rol a jugar, tanto para sostener a los sectores más vulnerables por la vía de los ingresos familiares, pero sobre todo para sostener al empresariado con los famosos ATP, ¿sí? Parte de los salarios bancados directamente por el Estado, en un contexto en el cual el Estado sale a atajar una situación económica muy, muy crítica en el contexto de la pandemia. Pensemos que el mismo Estado que sale a atajar a las empresas que se ven afectadas por la pandemia es el Estado que después es cuestionado por una emisión de 8% en el año 2020, que tiene como principal explicación el intento por sostener una economía que cayó 10 puntos, pero que podría haber caído mucho más. Entonces, luego de ese proceso en el cual el Estado sale a bancar al sector privado y a atajar al sector asalariado más golpeado por la pandemia, la recuperación económica se la terminan quedando los mismos empresarios que salían a los gritos pidiendo el sostén del Estado. Entonces ahí hay una situación bastante injusta que también la notamos nosotros. ¿Cuál es el momento en el cual ese proceso de concentración se hace más significativo? Desde el fin de la pandemia para acá. Sí, gran parte de ese proceso de distorsión en la distribución de la renta entre asalariados y empresarios se nota, se percibe a partir de la salida de la pandemia. El otro argumento que el empresariado esgrime permanentemente, de hecho, estoy pensando que en algunos think tanks de producción de datos del sector agropecuario, por ejemplo, miden permanentemente cuánto se lleva el Estado de cada 100 pesos de renta en concepto de impuesto. Y argumentan que uno de los problemas es que el Estado se lleva demasiados recursos. ¿Es por la alta carga tributaria que no hay mejor distribución de la renta?
No viene por ahí. De hecho, el problema más grande del sistema tributario argentino no tiene que ver con el peso que tengan los tributos sobre el ingreso, ¿sí? Que haciendo la cuenta de manera muy simple gira en torno al 26-27%. No es un peso impositivo muy fuerte. El problema más que eso es la forma en la cual se organiza el esquema tributario de nuestro país, que es claramente un esquema regresivo, es un esquema que tiene una injerencia muy fuerte, un peso muy fuerte de los impuestos al consumo, los impuestos a la producción y no impuestos cargados sobre la riqueza. ¿Sí? Es muy bajo pensar en las alícuotas de bienes personales o de incluso de impuestos a la renta, y claramente son alícuotas muy bajas en comparación con alícuotas que siempre se dice son muy injustas, como por ejemplo el impuesto al valor agregado, ¿sí? Que afecta de manera indistinta a los sectores más altos y a los sectores más bajos. Entonces ahí me parece que estaría la discusión. Lo que pasa es que es una discusión que requiere avanzar en un proceso de progresividad en el esquema tributario, pero para lograr eso hay que aceptar que, bueno, los que más ganan más tienen que pagar impuestos. Bueno, estamos asistiendo esta semana a la resistencia del Poder Judicial a pagar ganancias, ¿no? Sí, totalmente. Y es parte de una discusión que es súper interesante. Yo entiendo que se puede dar una discusión más a fondo respecto a ganancias para poder establecer un esquema en el cual se pueda diferenciar de otra manera o con escalas diferentes. Pero lo que no se puede discutir es que un esquema en el cual hay un beneficio particular para un sector que tiene encima salarios muy por encima de la media salarial, suena como un poco injusto. Martín, para ir finalizando, este escenario descorazonador para el sector asalariado, ¿se está revirtiendo? ¿Hay un cambio de tendencia? ¿Hay señales de tratar de empezar a que se equilibre un poco esta desigualdad? Mira, yo lo que noto es que, a ver, voy a tratar de dar una lectura positiva respecto al escenario, ¿sí? Estamos en un escenario de empleo eh, en niveles récords. Y Sí, esto es un pero muy precario también. precario, pero digo, pienso en un escenario más complejo aún, que sería la misma dinámica de precios altos y de salarios bajos, pero con un nivel de desempleo mucho más significativo como el que teníamos, o bien allá por el año 2018-19, o bien pensando en el escenario crítico del 2001. Bueno, hoy ese escenario no está. Hay expansión de la economía y esto se traduce en aumento del nivel de empleo. Lo que está faltando acá es, de un lado, que el empresariado entienda que no puede estrangular el proceso de crecimiento no aceptando algún grado de distribución de la renta, porque si no esto va a terminar afectando negativamente al consumo en el mercado interno. De hecho, hoy salió el dato de ventas en supermercados y ventas en comercios y se evidencia ya una contracción del consumo, y esto tiene que ver con que efectivamente está golpeando el hecho de que el salario no alcance. Ahora, en ese escenario de alto nivel de empleo, lo que hace falta, desde mi punto de vista, es una decisión mucho más activa por parte del Estado de avanzar en esa discusión de la puja distributiva. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, primero, avalando y bancando la decisión de los gremios de pujar, no solo por recuperar los puntos perdidos por la inflación este año, sino avanzar en una discusión que permita recomponer poder de compra, poder de ingreso perdido desde el 2016 para acá, y junto con esto atender la demanda de los sectores que tienen menor capacidad de negociación, y esto se puede hacer por la vía de decretar aumentos por sumas fijas, como ya se hizo a comienzos de este gobierno o durante los primeros años del gobierno de Néstor, y al mismo tiempo tomar medidas directas y concretas, como aparentemente surge ahora con el bono de los 45.000 para los sectores que están por fuera de todo tipo de contención, para asegurar un nivel de ingreso que permita, de un lado, que las familias tengan asegurado el plato de comida, la asistencia y la capacidad de subsistir, y por otro lado garantizar la reproducción de este ciclo virtuoso, que es que el mercado interno se mueva y con esto mantenga el nivel de crecimiento. Es realmente de difícil comprensión cómo los sectores empresariales que son formadores de precios o que están obteniendo estos beneficios de distribución desigual de la renta no advierten lo que acabas de mencionar, ¿no? Que tarde o temprano la economía que está en crecimiento se va a terminar restringiendo o desacelerando, o como por ejemplo ocurre aquí en Río Cuarto, hubo
por cuarto mes consecutivo caída de ventas por artículos de los productos. Me hace acordar a la fábula de la rana y el escorpión, ¿no? El empresariado cruza el río sobre la rana salarial o de los trabajadores asalariados y con la duda de, bueno, ¿van a resistir a la tentación de no seguir aumentando, no seguir obteniendo beneficios sin que nos hundamos todos? Sí, el escenario plantea ese interrogante. De hecho, te traigo digamos, el coloquio idea planteaba esa discusión, ¿no? Cómo ceder para crecer. Me parece que el empresariado tiene que entender que ese mensaje es para el empresariado, ¿sí? El pueblo trabajador, los asalariados no están en condiciones de seguir cediendo porque lo vienen haciendo hace un montón de tiempo. Entonces lo que hace falta es que el empresariado entienda que no se está planteando que pierdan ganancias, sino que el margen de rentabilidad sea razonable. Me parece que esa es la gran discusión. De hecho, lo planteaba el viceministro de Economía, Rubinstein. Bueno, hay que meterse a mirar cuánto es un margen de rentabilidad razonable para el empresario argentino, porque si no, digo, lo que termina ocurriendo es que efectivamente en ese proceso la concentración termina estrangulando el proceso de crecimiento y el resultado termina siendo inexorablemente que el empresariado va a encontrarse con un mercado que se va a achicar y eso es perjudicial para todo el mundo. Martín, gracias por el análisis, impecable, y la verdad que cuando uno ve los números, la secuencia de los números, rompen la vista los números, ¿no? Lástima que no se estén tomando medidas para empezar a revertirlo con una dinámica un poco más activa. Sí, está difícil. Yo creo que el ancla que significa la negociación con el Fondo Monetario claramente condiciona porque te restringe el margen de maniobra. Ni bien asumió este gobierno y la forma en la cual se terminó acordando este acuerdo actual con el fondo también restringe bastante. Así que efectivamente estamos ante esa disyuntiva. Esperemos que haya una gestión un poco más activa de recomposición del salario en este contexto. Gracias, Martín, muy amable. Gracias, Guillermo, un placer. La gran paradoja, el gran momento crucial que vive la economía argentina. ¿Cómo hacer para que no naufrague la posibilidad de recuperación económica pensando solamente en contemplar las ganancias empresariales? Hay un sector del empresariado que parece no tener referencia de que ellos mismos terminan perjudicados al mediano o largo plazo. Si la economía deja de crecer o si el consumo, como está dando algunas señales, se desacelera. Y esto es lo que debe resolverse, no mañana mismo, hoy mismo. Porque si no, vamos a terminar todos, los que están ganando mucho y los que están ganando poco, perjudicados. Nos encontramos en una próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.